En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Estamos celebrando con alegría la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, al día siguiente, la liturgia nos viste de rojo precisamente para celebrar al primer mártir de la fe cristiana, San Esteban. Así nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy tenemos como primera lectura. Un saludo, como siempre, también cordial, cercano y alegre a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración. Y ahora, en un momento de silencio, nos consideramos pecadores y humildemente pedimos perdón al Señor. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestras debilidades, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que celebramos, para que aprendamos a amar a los enemigos al celebrar el nacimiento para el cielo de quien supo orar también por los perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentório, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo.
Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es curioso, como os decía al empezar la Eucaristía, que en estos días de alegría, en estos días de gozo, en estos días en que celebramos el acontecimiento más importante para la vida del creyente, que es que el Señor, el Padre, manda a su Hijo Jesucristo que se encarne entre nosotros para ser uno más de nosotros y desde dentro de la historia humana ofrecernos la salvación y el perdón y la reconciliación definitiva con el Padre. Bueno, momentos, como digo, de gozo y de alegría. Al principio de la Eucaristía hemos elevado nuestro grito de gloria al Padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya en el Evangelio nos dice que todo eso va a ser algo, digamos que lo de la alegría y tal, como algo secundario. ¿Por qué? Pues porque precisamente porque vais a confesar mi nombre, os perseguirán. Os perseguirán, os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas. Es decir, que ya San Mateo, en estos primeros momentos de su Evangelio, nos dice: el que sigue a Jesús, que no se vanagloríe, porque va a tener que sufrir, va a tener que pasar por tribunales, por sinagogas, que os van a denunciar.
y os van, como dice el propio San Mateo, el hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Es la contradicción, como veis, días de alegría, días de gozo, días en que se nos invita a esa alegría, pero al mismo tiempo se nos dice cuidado, cuidado porque vais a sufrir por Jesús, por dar y ser fieles al nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener eso muy en cuenta. Y esto ha sucedido, esto que nos dice el Evangelio de Mateo, ha sucedido a lo largo de todos los siglos de la Iglesia, desde que empezó. Y así nos encontramos con la festividad de hoy, San Esteban, protomártir, el primer mártir de la fe cristiana. Y así nos lo dice la primera lectura de hoy. Es decir, que lo que nos decía San Mateo en el Evangelio empieza ya a cumplirse en los primeros años del cristianismo. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Pero hay unos cuantos de la sinagoga, los llamados libertos, es decir, que habían sido esclavos y habían conseguido la libertad, y entonces habían construido una serie de sinagogas que llamaban la sinagoga de los libertos. Y precisamente porque habían sido esclavos y ahora eran libres, pues eran considerados en el judaísmo, de alguna manera, como los progresistas, los que tenían una mente abierta, los que pensaban en la evolución del judaísmo como algo natural. Y sin embargo, la predicación de Esteban les resulta demasiado radical, demasiado fuerte, porque lo que les dice es sencillamente que ellos que están tan orgullosos del templo, el Señor ya dijo que lo destruiría en 3 días. Ellos que estaban orgullosos de su propia ley de Moisés, pues el propio Esteban les viene a decir en su predicación que el pueblo de Dios, Israel, a lo largo de los siglos ha sido muchas veces infiel al Señor y que incluso han matado a los profetas que anunciaban el tiempo mesiánico. Y todo eso les chirría a estos libertos de la sinagoga. Les parece como demasiado esas palabras, demasiado radicales. Y entonces les llevan al Sanedrín, que es el mismo juzgado, por decirlo así, que condenó también a Jesús. Les llevan al Sanedrín. Y cuando escucha el Sanedrín lo que les cuentan esos testigos, verdaderos o falsos, pero esos testigos, como ocurrió en la época de Jesús, pues también le rechinaban los dientes. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Pero Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, fijándolos la mirada en el cielo, les dice: veo la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Y eso todavía es mucho peor. Eso es una blasfemia. Entonces, como tal blasfemia, dice el libro de los Hechos, dando un grito estentórea, se taparon los oídos. Y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él. Le llevaron a las afueras de la ciudad y allí le lapidaron. Allí derramó su sangre por Jesucristo. Y por eso os decía que parece contradictorio el nacimiento de Jesús ayer y el derramamiento del primer mártir, el derramamiento de sangre,
del primer mártir en el día de hoy. Pero él termina y muere perdonando. De la misma manera que perdonaba Jesús en la cruz, él también termina perdonando. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y entonces repetía Esteban esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el hombre que por causa de predicar el Evangelio tiene que morir por el Evangelio mismo, por Jesucristo. Bueno, esto que le ocurre a Esteban y que hemos dicho que en el Evangelio se dice que nos va a resultar a nosotros también momentos de sufrimiento, de persecución, eso pasa o nos está pasando a lo largo de los siglos. Después de Esteban, pues sigue la persecución a los cristianos. Después de Esteban empiezan también en el Imperio Romano las persecuciones a los cristianos. Pero es que eso va a seguir así hasta el día de hoy. Los cristianos son perseguidos en muchos lugares del mundo. Nosotros celebrando el nacimiento de Jesús, y el lugar donde nació Jesús hay violencia y hay guerra y hay enfrentamiento. Y los cristianos en Belén son una minoría e incluso mal vistos. Y así sigue la historia. Los cristianos son perseguidos en muchos lugares. Como sabéis, hay templos donde han matado a cristianos, donde han puesto bombas. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos. Hay una institución pontificia que se llama, antes se llamaba la Iglesia Perseguida y ahora pues se llama la Iglesia Necesitada. Pero esa institución pontificia, ¿qué es lo que hace? Buscar también los lugares donde los cristianos son perseguidos y con la ayuda del resto de los cristianos también atenderles en sus necesidades. Bueno, ¿y eso por qué? Pues porque también hoy los cristianos son perseguidos. Termina el Evangelio de hoy, seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y esa es la invitación que nos hace hoy el Evangelio. El que persevere hasta el final se salvará. Debemos perseverar en nuestra fe, aunque muchos no nos comprendan, aunque muchos nos odien, aunque muchos nos desprecien. A pesar de todo eso, debemos perseverar en nuestra fe. Ahora vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. En ella, una vez más, el propio Jesús se entrega por nosotros. Bajo las especies del pan y del vino, nos da su cuerpo y su sangre y nos dice: perseverad en la fe, que yo estoy a vuestro lado. Pues que el Señor nos ayude a comprender estas palabras del Evangelio y esta invitación a la perseveración, a la perseverancia, para que el Señor nos ayude a vivir de verdad como testigos de su amor en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor. Al Señor Jesús, el testigo fiel, el servidor de todos, elevamos confiados nuestras súplicas, avaladas por la gloriosa intercesión de San Esteban. Para que toda la Iglesia dé testimonio valiente del Evangelio y, con la fuerza del Espíritu, lo anuncie a través de su vida y de su palabra, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres y necesitados en el cuerpo y en el espíritu encuentren siempre hermanos que les sirvan
entregada y generosamente, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que por intercesión de San Esteban, que supo anunciar con valentía el mensaje de Cristo, los que luchan en favor de la justicia y de la verdad tengan el valor que en todo momento necesitan, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, como el protomártir Esteban, seamos fortalecidos en la fe y en la capacidad para perdonarnos mutuamente, oremos. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Padre, a ti, que en Cristo coronaste al santo mártir Esteban con la gloria eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de nuestra devoción en el día de la gloriosa memoria del mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en estos días santos en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso, Lola y familiares difuntos, Javier, Mariano, Fidel, Blanca y Adolfo, María y familiares difuntos de la familia Martín de la Mata. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Esteban y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría, también por las fiestas que estamos celebrando en estos días, vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, nacido de María Virgen, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias para con nosotros.
al salvarnos por el nacimiento de tu Hijo y llenarnos de alegría en la fiesta de tu mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues nada más, os deseo, como yo no vengo hasta el martes que viene, os deseo un feliz año nuevo a todos vosotros y a aquellos que nos ven a través de Canal 13 Televisión. Podéis ir en paz.